En el capítulo anterior, Esa especie de portal los había llevado a otro lugar. Habían llegado a un extraño lugar, similar a la frontera celestial, un lugar aparte creado por algún experto. La manera para regresar era usando unas piedras de luz. Tenían que encontrarlas y volver al lugar en el que habían aparecido. Pero tan pronto Nelly les comentó eso, unas pequeñas criaturas ya habían puesto sus ojos en el grupo. Eso era un cristal de sangre, un mineral de la antigüedad, capaz de ayudar a elevar el rango. Había la posibilidad de que alguien hubiera introducido una de estas dentro de algunos fantasmas escarlata. Nelly no pensó encontrar algo así. Era un material muy raro. Sin embargo, ¿quién fue el que puso eso dentro de los fantasmas escarlata? Pero aún así, era un recurso valioso. Ahora los fantasmas escarlata serían cazados para encontrar esos cristales. Luego de un rato habían encontrado 10 cristales. Como Nelly tenía los materiales a mano, decidió refinarlos. Entregó uno a cada uno. Iba a ser muy útil cuando practiquen su fuerza espiritual. Continuaron cazando algunos fantasmas escarlata mientras continuaban con su camino, pero vieron que algunas de las luces se movieron. No parecía que se tratara de las luces de un pueblo, pero aún así, solo les quedaba continuar. y esto es Manguas Everywhere, y bienvenidos a Historias de Dioses y Demonios resumido, de principio a fin. Continuaron con su camino, pero a lo lejos vieron algo. Sintieron una fuerte presión conforme se acercaban, e incluso los demonios fantasma escaparon. Nieli comprobaría de qué se trataba. Era un monumento con varios tipos de escritura. El prota entendió uno de ellos. Decía la frase: aquellos que me sigan serán honrados, y los que se oponen perecerán. Además, aquel monumento describía la vida de alguien extraordinario. A los 10 años, dividió montañas y rompió piedras irrompibles. A los 16, entendió todo sobre los espíritus demoníacos y rompió a través del rango leyenda. A la edad de 30 años, nadie bajo el cielo podía derrotarlo. A los 40 años, obtuvo el conocimiento del pasado y el presente. A los 50, detectó una gran calamidad aproximarse. Abandonó su trono y desapareció. Solo dejó atrás unas cuantas palabras importantes. La persona de quien se hablaba era el emperador Kong-Ming. Nieli comprendió que el emperador Kong-Ming y el libro del demonio temporal estaban relacionados de alguna manera. Además, quiso saber qué decían esas palabras importantes, pero alguien lo había destruido, haciendo imposible leerlo. Primero fueron las antiguas ruinas, y ahora el monumento. ¿Cuál era el propósito del emperador Kong-Ming? Al no encontrar nada más, Nieli decidió tocar el monumento. Logró sentir la conciencia del emperador, quien le dijo algunas cosas, y sobre todo, las palabras importantes. El fin no puede tener ningún principio. Ningún principio puede no tener fin. Esas palabras ya las había escuchado antes, en el libro del demonio temporal. Sin embargo, a pesar de que en su vida anterior ya había superado el rango leyenda, no fue capaz de entender su significado. Pero ahora, luego de experimentar su anterior y nueva vida, podía entender un poco sobre que la transición de la vida nunca termina. Aún así, entender toda esa frase aún era complicado. Sin embargo, esa simple comprensión fue suficiente para aumentar su poder espiritual y el de sus demonios espirituales. Sin duda, el emperador Kong-Ming no era alguien normal. Aún así, porque en su vida anterior nunca lo encontró. Existían miles de mundos en ese vasto universo. Sin embargo, Nieli solo había estado en un rincón. Quizá el emperador fue a mundos más distantes, pero sus pensamientos fueron interrumpidos. Las últimas palabras del emperador Kong-Ming fueron que usó la técnica del cálculo, gran oportunidad celestial, para saber que 5 personas estarían destinadas a recibir sus palabras. Cada una de esas personas tenían sus propias habilidades y conocimientos únicos, pero al final se matarán unos a otros, y el último que sobreviva devorará la comprensión de los otros 4, y se reuniría finalmente con el emperador Kong-Ming. Toda esa información estaba destinada para el prota. Lo dejó con más preguntas. ¿Dónde están los otros 4? ¿Acaso también lo estaban buscando a él? Otra persona también había encontrado el monumento, con la misma frase: el fin no tiene ningún principio. Ningún principio puede no tener final. Pensó que era una tontería. ¿Acaso el cultivo de un gran maestro podía resumirse en solo esas palabras? No entendió por qué alguien dejaría algo como eso. Sin embargo, si ni el señor demonio puede entender eso, entonces,
No iba a dejar que nadie más lo lea. Nieli volvió a la normalidad. El monumento registró lo que había hecho el señor demonio. No esperó que alguien se le haya adelantado. Sin embargo, no parecía que el señor demonio haya sido uno de los 5 elegidos. Volvió a decir la frase, pero esta vez, un brote misterioso creció en su mar espiritual. El prota volvió con los demás. No les contó casi nada de lo ocurrido. Tenían que seguir buscando las piedras de luz. Revisaron sus alrededores, pero no encontraron ningún peligro. De a poco llegaron al pie de la montaña. Al parecer, sí se trataba de un pueblo. Igual que antes, usaría su forma del vacío para comprobar él solo el lugar. Nieli encontró toda una civilización. Las luces que se movieron anteriormente eran por pájaros del trueno, pero había más luces. Era seguro que existían millones de personas en ese lugar. Mientras observaba el lugar, logró ver cómo un guardia golpeaba a una persona, pero también logró ver lo que parecía una mina de cristal de sangre. No podía dejar pasar esa oportunidad, pero una intención asesina lo puso en guardia. Alguien más había llegado. Al juzgar por su apariencia, se trataba de alguien de la tribu a las plateadas, una tribu de la antigüedad, en la cual el primer patriarca se había implantado las alas plateadas de los pájaros del trueno para heredarlas a su familia. Solo las personas con sangre pura podían obtener esas alas. El prota ya tenía idea de quién se trataba. Sin embargo, se trataba de alguien en rango oro 5 estrellas. Así que hizo su movimiento, se presentó como un simple viajero y se disculpaba si había entrado a un lugar que no debía. Ella, al escuchar que le hablaron en idioma antiguo, sintió algo de curiosidad, por lo que le preguntó de dónde era. El prota le respondió que pertenecía a la familia Luz de Plata. Durante la era de la oscuridad, en donde las bestias atacaron sin piedad, su familia había logrado sobrevivir. Ella había escuchado el nombre de esa familia. En la antigüedad, esa familia y su tribu fueron aliadas. Incluso hubo algunos matrimonios entre ellos, por lo que se podría decir que eran parientes lejanos. Ella le comentó que desde que sus antepasados llegaron a ese lugar, hace miles de años, no conocían la situación del exterior, por lo que tenía que informárselo a su padre. El prota la siguió sin problema. En el camino, ella le preguntó su nombre. El prota respondió que se llamaba Lei Suo. Ella parecía más convencida de que no le estaban engañando, puesto que la familia Luz de Plata tenía ese apellido, así que se presentó como Honyue. El prota le preguntó si su apellido era Sikon. Ella, o mejor dicho, Sikon Honyue, confirmó eso. Parece que él sí pertenecía a su gente. Honyue continuó con la conversación. Era una suerte que el joven Lei Suo haya llegado al territorio de la familia Las Plateadas. Dentro de esas montañas existían 13 familias y 5 de ellas son enemigas. Si se los hubiera encontrado, hubiera muerto. Por otra parte, el prota no esperó que existieran varios sobrevivientes de la antigüedad, pero en cuanto a si se hubiera encontrado con otra familia, solo hubiera inventado otra excusa. Luego de un rato, finalmente habían llegado a su destino. Entraron a un gran palacio, en dirección al gran salón del patriarca, pero en el camino algo llamó su atención. Un joven encadenado estaba siendo golpeado por algunos guardias. El prota no pudo evitar preguntar de quién se trataba. Honyue respondió que ese era una simple basura. Su madre era de la familia Las Plateadas, pero se relacionó con alguien de la familia enemiga, la familia Dragón Negro, y lo tuvieron a él. En el pasado, sus padres fueron descubiertos por las Alas Plateadas, fueron perseguidos y finalmente asesinados. Pero Honyue dijo que lo más gracioso fue que la madre empezó a rogar por su hijo, pidiendo que al menos dejen vivir a ese pequeño. La familia Las Plateadas no lo iba a matar, pero tampoco le iban a dejar vivir una vida normal. El prota pudo comprobar que esta familia no tenía corazón. Sin embargo, aquel muchacho tenía alas doradas de color negro, una característica debido a la evolución de la sangre de la familia Dragón Negro. Era aún más fuerte que las alas plateadas. Incluso sus heridas, a pesar de sufrir todos los días esa tortura, no habían daños considerables. Eran unos ingenuos. Si esas dos familias se hubieran unido, no se hubieran quedado atrapados en ese lugar. Finalmente estaban delante del patriarca, Sikon Yi. Es un experto en rango leyenda, pero su energía era muy débil. Probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida. El patriarca preguntó, ¿quién era esa persona junto a su hija? Honyue respondió que se trataba de Lei Suo, descendiente de la familia Luz de Plata, y sin querer había llegado a sus territorios. El patriarca no se creyó esa historia. Esa familia se extinguió durante el gran ataque de las bestias. De seguro se trataba del espía enviado por otra familia. Nieli, o mejor dicho, Lei Suo, trató de decirle que sí es de la familia Luz de Plata.
Aunque la familia principal fue destruida, él pertenece a una rama secundaria que logró sobrevivir. Pero el patriarca seguía sin creer eso y dio la orden de matarlo. El prota trató algunas cosas para demostrar su inocencia. Sobre todo, le contó que él venía de fuera de la dimensión en la que estaban. Aún así, no fue suficiente. Sikoon-ji seguía sin creerle, pero se congeló después de oír las siguientes palabras del muchacho. Él conocía el secreto de la familia Las Plateadas. Los integrantes de la familia Las Plateadas no pueden vivir más de los 60 años, debido a que cuando obtienen sus alas, conforme envejecen, estas empiezan a destruir su cuerpo. Ese era el secreto mejor guardado de su familia. ¿Cómo lo podía saber? Lei Suo, como ya se lo había dicho, pertenece a la familia Luz de Plata. Sus ancianos le contaron todo eso. Obviamente, luego de revelarle eso, no le iban a dejar irse. Pero eso no era todo. Lei Suo tenía la solución para esa enfermedad. Es una enfermedad incurable. Sikoon-ji no le creía, pero Lei Suo continuó. Esta medicina fue descubierta en la antigüedad, aunque la familia principal desapareció. Los demás descendientes encontraron la solución, esperando que en un futuro puedan entregársela a la familia Las Plateadas. El patriarca, en tono arrogante, le pidió la receta de una vez, pero Lei Suo no iba a hacer tal cosa. Aunque al principio le tenía un gran respeto y quería entregarle la receta, luego de ver la forma en que lo trató, ya no podía hacerlo. Tenía que pensar en su propia seguridad. Aunque siga sin creerle, el prota decide entregarle una medicina para calmar un poco el dolor. Era la hierba Tianfan. Incluso el patriarca había escuchado de eso, aunque en su dimensión no hay esa hierba, lo había leído en un libro de medicina. El prota continuó. Por la cara del patriarca, sin duda, estaba llegando a su fin. Aunque sea rango leyenda, si muere, todo terminaría ahí. Luego de pensarlo un poco, Sikoon-ji decidió tomar esa medicina, y sus efectos, sin duda, aliviaron un poco su dolor. El patriarca obligó al prota a entregar la receta. Incluso tenía varias formas para obligarlo si no coopera, pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Incluso si lo torturan, el patriarca ya es viejo. A lo sumo, ambos morirían en ese lugar. El patriarca solo estaba poniendo a prueba a su nuevo sobrino. Lei Suo, sin duda, era digno de pertenecer a la familia Luz de Plata, y como el malentendido fue arreglado, ahora sí podía dedicarse a ayudar a su nuevo tío. Le entregó toda la hierba Tianfan, suficiente para aliviar el dolor unos meses. Sikoon-ji dijo que ayudaría a su sobrino en todo lo que necesite en el futuro. Si tenía alguna petición, solo tenía que decirla. El prota agradeció eso. Sin embargo, la hierba Tianfan que le dio, si bien no es venenosa, con el tiempo provocaba dependencia. En nombre de su sobrino, Sikoon-ji realizaría un banquete, pero antes de asistir, el prota le informó que algunos de sus amigos le estaban esperando al pie de la montaña. El patriarca dejó que su hija y Lei Suo fueran a traerlos. Con la fuerza de su hija, si intentaba algo raro, podría manejarlo. De vuelta con el grupo, el prota les comentó que su familia, Luz de Plata, finalmente había encontrado a la familia Las Plateadas. Guiño, guiño. Así que fueron invitados a recibir una bienvenida. Sin contar algunos inconvenientes, todo fue relativamente bien, y fueron directamente al banquete. Todo era una celebración. El patriarca informó a los demás que tanto Lei Suo como sus amigos eran invitados especiales y no podían causarles ningún problema. Por parte de los muchachos, solo siguieron el juego. En cuanto a Ninger, sentía lástima por cómo era tratado a aquella persona. El prota le explicó toda la situación. Aún así, el talento de aquel chico no estaba nada mal, pero ayudarlo tenía sus riesgos. A pesar de eso, el prota decidió hacerle una petición al patriarca. Le dijo que le entregue a esa persona. Fue algo sorpresivo para el patriarca, por lo que le preguntó por qué pedía eso. El prota entendía que el patriarca usara a ese joven como advertencia para el resto de la familia. Sin embargo, tenía una mejor idea. Lo quería usar para que pruebe la medicina, aunque tenía confianza en hacerla. Siempre había unos inconvenientes, y ahí era donde entraba aquel joven. Si algo sale mal y muere, no perderían nada. Luego de pensarlo un poco, el patriarca aceptó. Además de eso, le pidió algunos cristales de sangre de su mina. Eso tampoco era un problema para el patriarca, pero eso sí, solo le daba 2 meses para hacer la medicina. Eso iba a ser un problema. El prota le dijo que iba a necesitar más tiempo. A cambio, puede refinar otra medicina para aliviar el dolor
y restaurar el cultivo de Zikonji. Eso le pareció bien al patriarca, puesto que es el líder de las alas plateadas. Tenía varios enemigos y no podía continuar debilitándose. En cuanto a la medicina para curar por completo su enfermedad, el prota le dijo que tenía que salir de esa dimensión. Debía salir al mundo exterior. El patriarca estuvo interesado en eso. Ni siquiera sus antepasados fueron capaces de salir de ese lugar. El prota le dijo que necesita algunas piedras de luz y volver a la matriz de transporte en donde habían aparecido. Zikonji, luego de pensarlo, solo se trataba de una matriz. Si algo pasa, podía destruirla, así que aceptó. Él se encargaría de encontrar las piedras de luz, y en cuanto a su sobrino, solo tenía que centrarse en refinar la medicina. El grupo había sido llevado a una casa, que era vigilada. Momentos más tarde, aquel joven fue traído por los guardias. El prota les agradeció entregándoles algunas píldoras para que mejoren su cultivo, y sin más que hacer, se marcharon. El prota le preguntó el nombre a aquel muchacho. Él respondió, Duan Jian. El prota le ofreció la oportunidad de vengarse. No era miembro de las alas plateadas, y tampoco tiene una buena impresión de ellos. Sin pensarlo, Duan Jian le respondió que si había esa oportunidad, sin importar qué, tomaría la cabeza del viejo Zikonji. Entonces había acordado ayudarle. Eso sí, la venganza iba a depender enteramente de Duan Jian. El prota solo podía ayudarlo a volverse más fuerte y, sobre todo, libre. Eso era más que suficiente para Duan Jian. Si es capaz de darle eso, lo consideraría desde ese mismo momento su maestro. Por el resto de su vida, le juraba lealtad y nunca lo iba a traicionar. Había hecho su elección. El prota le dio una píldora. Duan Jian la tomó sin pensar, incluso si eso estuviera envenenado.